Nuestras clases están muy mal distribuidas porque tenemos solamente martes y miércoles y después nada hasta el próximo martes. Entonces, de martes a martes o de miércoles a martes, una semana entera es prácticamente mucho para continuar con la materia. Yo espero que ustedes estén estudiando por su cuenta porque van a necesitar para poder aprobar esta materia. Bueno, hemos terminado ya lo que son las funciones y hemos comenzado con límites, ¿no? ¿Y qué era un límite? El límite es el valor al que se acerca una función, el valor, o sea, un número al que se acerca una función. Cuando x se acerca al que se acerca una función cada vez más, cuando x se acerca a c cada vez más, donde c es un número cualquiera, ¿no? Entonces, puede ser parte del dominio y puede no ser parte del dominio, pero entonces el límite requiere que la función pueda acercarse a x igual a c todo lo que uno quiera, cada vez más y más y más, por tanto por la izquierda y por la derecha. Puede ser que c mismo, x igual a c, sea o no sea parte del dominio, pero la función tiene que poder acercarse a c por los dos lados para que ese límite exista. Si no se puede acercar, entonces no lo es. Hemos visto los límites gráficos para poder figurarnos mejor lo que son los límites, y yo les mostré aquí lo que había en los prácticos de la materia que estaban en la parte de atrás, algunos ejemplos, algunos cálculos de límites. Práctica número 2, límites, continuidad y asíntotas. Entonces aquí había límites gráficos para que ustedes calculen. Hay algunos conceptos que no están todavía, que recién ahora los vamos a ver, pero de todas maneras para que ustedes puedan practicar lo que vimos de límites gráficos. Entonces lo que hemos visto ya del el valor al que se acerca una función, cuando x se acerca a c, todo lo posible más y más, siempre más, son algunos límites que se pueden calcular por sustitución directa. O sea, en f de x cambiamos x por c y tenemos el valor del límite. Eso le llamamos entonces cálculo de límite por sustitución directa, sustituyendo x por c, donde c es el lugar al que se acerca x, ¿no? En este caso, por supuesto que x tiene que ser parte del dominio, porque si no, f de c no estaría definida, ¿no? Entonces, cuando c es parte del dominio, el límite, en muchos casos se puede calcular acercándose directamente y cambiando x por c, por sustitución directa. Y esos son entonces estos primeros ejemplos de límites que hemos visto. El límite de una constante es igual a la constante, ¿no? El límite de b. ¿A qué valor se acerca b cuando x se acerca a c? Bueno, b sigue siendo b, ¿sí? Entonces igual a b. Ya hemos visto que esta es la función constante, f de x igual b, donde es una línea horizontal. Entonces, siempre b y e vale b, cualquiera que sea x. Segundo, el límite de x cuando x se acerca a c, pues era el cuento de Napoleón, un caballo de Napoleón. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Entonces aquí pregunta, ¿a qué valor se acerca x cuando x se acerca a c? Por supuesto que se acerca a c, pues. Estamos diciendo que se acerca a c, entonces el límite de x cuando x tiende a c es igual a c. Tercero, el límite de una potencia, x a la n. Cuando x se acerca a c es simplemente c a la n. El límite de una raíz, la raíz enésima de x, es simplemente la raíz enésima de c. Siempre que c aquí tiene que ser c mayor que 0,
para el caso de raíces de índice par. Quinta, límite de a elevado a x de una función exponencial. A elevado a x cuando x se acerca a c es simplemente a elevado a c. El límite del logaritmo en base b de x cuando x se acerca a c es simplemente el logaritmo en base b de c. Todos estos, entonces, lo que estamos haciendo es sustituir x por c en la función y ya está calculado el límite. Quiere decir que x a la n siempre, o sea, de la función f de x igual a x a la n, siempre, c siempre es parte del dominio porque el dominio es todos reales. ¿Sí? Aquí también, de una exponencial, cuando x se acerca a c es a elevado a c. Y aquí esto vale siempre porque también el dominio de una exponencial son todos reales. Aquí también x puede tomar cualquier valor, o sea que sus dominios son todos reales. Entonces, cuando x se acerca a c, el límite es c. Aquí, para que sea cierto esto, entonces, para cuando son índices impar, se cumple siempre, ¿no es cierto? Cuando es de índice impar, la raíz cúbica de x, cuando x se acerca a 3, es igual a la raíz cúbica de 3. Cuando x se acerca a el límite de la raíz cúbica de 8, cuando x se acerca a la raíz cúbica de x, cuando x se acerca a 8, es la raíz cúbica de 8, que es 2, etc. Pero cuando es par, raíz cuarta, por ejemplo, cuando x se acerca a 1, es la raíz cuarta de 1. Pero cuando x se acerca a 0, no existe ese límite porque no nos podemos acercar por la izquierda a la raíz de cuarta de x cuando x se acerca a 0. Lo mismo para el logaritmo, solamente vale para valores de x positivo mayores que 0 por condición de logaritmo. Es decir que a 0 no nos podemos acercar por la izquierda. El logaritmo 0 no existe, pero además no nos podemos acercar por la derecha, podemos acercarnos todo lo que queramos, pero por la izquierda no. Entonces, evaluar dice los siguientes límites. Límite de x al cubo cuando x se acerca a 2. Estoy de acuerdo con la propiedad número 3, sería 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, 8. Segundo B, el límite de 7, límite de la constante, cuando x se acerca a 2 es igual a la constante, entonces igual a 7. Esa es la propiedad número 1. C, límite de la raíz de x cuando x se acerca a 5, va a ser la raíz cuadrada de 5. Esa es la propiedad número 4. Límite de x cuando x se acerca a menos 11 es igual a menos 11. Esa es la propiedad número 2. ¿A qué valor se acerca a menos 11? Va x cuando x se acerca a menos 11, por supuesto que a menos 11. Y una exponencial, el límite de 2 a la x cuando x se acerca a 3 es 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. F, límite del logaritmo de x cuando x se acerca a 1, va a ser el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 vale 0. ¿Por qué? Porque este logaritmo es en base 10. 10 elevado a 0 es igual a 1. Entonces, estas son las funciones más simples que existen y ya sabemos cómo se puede calcular directamente el límite. Solamente hay límites que no existen cuando c es igual a 0 o cuando c es negativo, ¿no? Pero si no, siempre es posible calcular el límite. Entonces, la segunda parte ya es combinando las propiedades de los límites con las siguientes reglas para operar. Un límite se pueden encontrar fácilmente los límites de una amplia variedad de funciones algebraicas. Vamos a esta de aquí. Límites, la segunda parte de límites, operaciones con límites, primera parte, límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función.
el límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g. O sea que primero sacamos el límite de cada uno de los sumandos y después los sumamos. Los restamos, porque es el límite de una suma o de una diferencia, ¿no? El límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g. Multiplicar es lo mismo. El límite de f por g es igual al límite de f por el límite de g. Eso nos trae mucha facilidad en el cálculo porque pueden ser polinomios, pueden ser raíces pueden ser funciones muy complicadas, entonces para multiplicarlas, cuando son funciones de x, lleva tiempo y lleva trabajo. Entonces, si sacamos primero el límite de f, este ya va a ser un número. Y lo mismo el límite de g, entonces después multiplicar los límites va a ser simplemente multiplicar los dos números. Para el límite del cociente, lo mismo, siempre que el límite de g cuando g se acerca a c sea distinto de 0. ¿No? Pues aquí el límite del numerador, límite del cociente, f dividido entre g es igual al límite del numerador partido por el límite del denominador, siempre que el límite del denominador, cuando x tiende a c, no sea 0. Eso mismo estamos viendo también para una potencia. Entonces, estos límites, operaciones con límites, son una generalización de lo que hemos visto en la primera parte, que era por sustitución directa, ¿no? Aquí era el límite de una constante, se llama el múltiplo constante. Aquí este es el múltiplo 5 veces f de x, 3 veces f de x, menos 4 veces f de x, 3/5 partes de f de x. Esa es constante. Entonces puede salir afuera esa constante. El límite de 3 veces f de x es igual a 3 veces el límite de f de x. Para adición, entonces, podemos añadir cualquier dos funciones, límite de f más menos g es igual al límite de f más menos el límite de g. Hemos visto, acabamos de ver, para multiplicar, para dividir la potencia, el límite de f de x elevado a n es igual a la enésima potencia del límite de f de x. O sea que aquí, antes de elevarlo a n, f de x a la n, antes de elevarla podemos sacar el límite, entonces eso va a ser un número, y eso lo elevamos a n. Lo mismo para la raíz de una función, primero sacamos el límite de la función, y a eso le sacamos el límite. Así dice que se puede hacer. En un exponencial de una función de x, también cuando x se acerca a c, calculamos simplemente la exponencial del límite de esa función, entonces del número. Ya no necesitamos calcular el límite cuando f de x es una función de x. Y el logarítmico, igual, no necesitamos sacar límite, para acercarnos a x igual c de una función de x. Entonces, su límite será igual al límite, al logaritmo del límite. Entonces aquí, antes de sacar el logaritmo, primero vamos a sacar el límite. De manera que después vamos a sacar el logaritmo de una constante. Entonces, en todos estos casos, se tratan ya de funciones que eran las mismas que hemos visto al principio. Límite de una constante, límite de esta, por ejemplo, de una potencia, límite de una potencia simple, el límite de una raíz simple, el límite de un exponencial simple, el límite de un logaritmo simple. Entonces aquí vemos las mismas propiedades, pero ya no, aquí esta ya no es la potencia, este es el límite general de una potencia en general.
f de x elevado a n. Ya no es x elevado a n, sino que una función de x elevado a n. Aquí ya no es la raíz enésima de x, sino la raíz enésima de una función de x. Así en todos los casos, lo mismo exponencial y el logarítmico. Y aquí lo que dice más abajo, dice, se puede demostrar que todas estas expresiones, todas las propiedades de la 1 a la 8, son válidas. ¿No? En realidad, todo tiene que hacerse, todo lo que se pone aquí como válido, como fórmulas que podemos utilizar siempre, han sido demostradas primero. Nosotros no vamos a ocupar el tiempo demostrando que es verdadero lo que se afirma ahí, pero lo vamos a aprender a utilizar. Quiero ver una cosita. Entonces, dice, se puede demostrar la validez de todos. Eso, si alguien quiere hacerlo, en la literatura que tenemos, o sea, la parte del programa, en la parte de atrás, aparece la bibliografía, donde aparecen algunos libros que son bastante amplios y muestran la demostración de estas propiedades. Ejemplo, evaluar los siguientes límites. El límite de 5x cuando x se acerca a 2. Aquí va a ser entonces por el límite de una constante, el múltiplo constante b por f de x es igual a b por el límite de f de x. Aquí también va a ser 5 por el límite de x. Cuando x se acerca a 2. Entonces aquí sabemos que de qué color es el caballo blanco de Napoleón, blanco. ¿No? Aquí, ¿a qué valor se acerca x cuando x se acerca a 2? A 2. Entonces va a ser 5 por 2. Y 5 por 2 es 10. Por la propiedad número 1 de operaciones con límites. Segundo ejemplo, el límite de 3x al cuadrado. Esto es también el múltiplo constante. Entonces va a ser 3 veces el límite de x al cuadrado, cuando x se acerca a 4. Entonces va a ser 3 por 4 al cuadrado. ¿No? Porque después, se puede calcular por sustitución directa. Entonces va a ser 3 por 4 al cuadrado. Este de aquí también es una constante por una función. Entonces va a ser igual a la constante por el límite de la función. Y la función es una raíz cúbica. Entonces va a ser raíz cúbica de c por 1. ¿No? Aquí tenemos la raíz cúbica de x cuando x. ¿No? Entonces es por 1, pero también es por 4. 4 de las propiedades primeras de límites que hemos visto. 3 quintos por el límite de raíz cúbica de x cuando x se acerca a 1, pues es raíz cúbica de 1. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces va a ser 3 quintos por 1, que es igual a 3 quintos. Límite de 5, entonces el límite de una suma. Revisamos. Límite de una suma es igual a la suma de los límites. El número 2 la adición. Entonces, aquí va a ser límite de 5x menos el límite de 3 o más el límite de menos 3 igual. Este 3 puede ser del número menos 3 o puede ser una resta, ¿no? Si fuera del número menos 3 sería 5x más menos 3. Aquí está tomado como si fuera una suma. 5, entonces el límite de la primera parte sería 5 por el límite de x. Cuando x se acerca a 2, más el límite de menos 3. Cuando x se acerca a 2. Entonces este primer límite sería 2, 5 por 2, más el límite de una constante igual a la constante menos 3. Entonces aquí va a ser
2 por 5, 10, menos 3 da 7. Esto es el límite de una suma, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Una suma adición. El número 2. Aquí también es primero de una suma o diferencia, entonces va a ser igual a la suma o diferencia de los límites. Entonces va a ser igual, aquí también, esto ya lo podemos dejar fuera, va a ser 3 séptimos del límite de x al cubo, menos, aquí podemos tomar esto como si fuera la operación de restar, menos 4 veces el límite de la raíz de x, cuando x se acerca a 2. Entonces aquí ya será el límite de una potencia simple, que será 2 al cubo, y aquí será el límite de la raíz simple, que será la raíz de 2. ¿Sí? Entonces aquí para terminar, pues el 2 al cubo es 8 por 3, 24. O será 24 séptimos menos 4 raíz de 2. Ejemplo 2. Evaluar el siguiente límite. Esto de aquí es un polinomio. Es una suma o diferencia. Entonces, lo podemos, aunque son varios sumandos, no son dos, pero sin embargo lo podemos usar igual, porque podríamos nosotros poner aquí un paréntesis y hacer que fueran 2. Y después de esa, la segunda, hacer otra vez la suma. O sea que se puede, el límite de la suma, aunque dice aquí 2 sumandos, puede ser cualquier cantidad de sumandos, porque podría ser que a su vez f de x fuera una suma, y g también una suma de diferencia. Entonces, aunque dice 2, pero esto se puede generalizar a cualquier cantidad de sumandos. No importa la cantidad de sumandos que sea, siempre es la misma propiedad. Entonces, aquí son 3 sumandos, entonces va a ser el límite del primero más el límite del segundo más el límite del tercero. Entonces, el límite de polinomio va a ser el límite de x al cubo más 3 veces el límite de x menos el límite de 5. Y calculamos cada uno por su cuenta. Este va a ser 2 al cubo, este va a ser 2, 3 por 2, este va a ser 5. Se calculan y se suman y nos queda 9. Y este ejemplo dice, nos ilustra la siguiente propiedad importante. Entonces esta es una nueva propiedad que se refiere al límite de una función polinómica. Entonces también se puede, en el fondo, lo que estamos viendo aquí es que se puede calcular por sustitución directa. El límite de un polinomio de x cuando x se acerca a c es igual al polinomio de c. ¿No? Entonces, simplemente para calcular el valor del límite, para calcular el valor al que se acerca el polinomio, simplemente reemplazamos x por c y ya tenemos ese valor. Por tanto, el límite de una función polinómica, el valor al que se acerca una función polinómica, se calcula sustituyendo x por c y calculando el valor numérico. Ejemplo 3. Aquí estos ya son ejemplos más pesaditos. Aquí que es, primero es un producto. Entonces va a ser el límite del primer factor. Entonces vemos cuál es el límite del producto. Es igual al producto de los límites. Aquí. El límite de este por qué es igual al límite de al producto de los límites. El límite de este por el límite de g. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. El límite de este producto va a ser igual al producto de los límites de los factores. Entonces este va a ser, el límite de este va a ser 6 veces el límite de raíz cúbica. Por, aquí va a ser el límite de este polinomio. Que lo podemos evaluar directamente de acuerdo con esto. Entonces eso va a ser igual
aquí el límite de la raíz cúbica de x, cuando x cerca 2, va a ser la raíz cúbica de 2. Y el polinomio, el límite de este polinomio, simplemente lo calculamos por sustitución directa. Entonces va a ser 3 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 7. Calculamos el valor numérico de cada uno y lo multiplicamos. Aquí el límite de 8 veces un cociente. Entonces será 8 veces el límite del cociente. Y el cociente será el límite del numerador partido por el límite del denominador, siempre que el límite del denominador no sea 0. Entonces aquí va a ser el límite del numerador, que es un polinomio, entonces va a ser 4 menos 1 al cuadrado. Y el límite del denominador, que también es otro polinomio, entonces puede aplicarse la sustitución directa, y sería 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Entonces aquí está dando el distinto de 0, ¿no? 8 por, aquí va a dar 4 menos 1, 3. Y aquí va a dar 1 más 2 más 1, 4. Entonces el límite de ese cociente da 3 cuartos. Y eso lo multiplicamos por 8. ¿Qué propiedades hemos aplicado? Hemos aplicado la 1, una constante por una función. Hemos aplicado la 4, límite de un cociente. Hemos aplicado la 9, que es el límite de un polinomio cualquiera. El límite de cuando x se acerca a menos 2 de esta potencia. Entonces tenemos que usar el límite general de la potencia, que es este. Es el límite de f de x elevado a n, que es entonces la enésima potencia del límite de f de x. Entonces, aquí C, el límite de este polinomio al cubo es igual al límite del polinomio elevado al cubo. Aquí dice el límite de un polinomio al cubo. Y aquí va a ser el límite de un polinomio elevado al cubo. Porque primero vamos a calcular el valor al que se acerca el polinomio. Y después lo elevamos a la tercera potencia, ¿no? Esto es distinto a lo que decía aquí, pero es la propiedad de las funciones, de las exponenciales, no, perdón, de esta es una potencia además. Entonces, primero sacamos el valor del límite del polinomio, que va a ser 3 por menos 2 al cubo, menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 13 por menos 2, más 49. Y eso, entonces hay que elevarlo al cubo. Entonces calculamos el valor de todo esto y nos sale 7. Pues va a ser 7 al cubo. Y 7 por 7 por 7 es igual a 243. ¿Qué propiedades hemos usado? El límite, la 5, que es el límite general de una potencia, y la 9, que es el límite de un polinomio. Esta de 9, el límite del polinomio, es muy conveniente porque casi todos son polinomios, ¿no? Directamente hay que evaluar su valor, en x igual a c y ya está. D, el límite de una constante por una raíz de una función. Pues aquí no necesitamos nosotros sacar la raíz quinta de esta función, que a su vez es un cociente, sino que lo que tenemos que hacer es primero sacar el límite de este cociente, ¿no? Esta operación de límite puede entrar adentro, será igual a 3 veces el límite de esta raíz, pero el límite de esta raíz es igual a la raíz de los límites. Aquí va a ser 3 por la raíz quinta del límite del numerador, partido por el límite del denominador, y cada uno de estos es un polinomio. Entonces, se calcula por sustitución directa. Siempre hay que comprobar que el denominador no haya dado 0, ¿no? Porque si se da 0, entonces todo está mal. No se puede.
Entonces va a ser la raíz quinta del límite del numerador al siendo 31. El valor se acerca al denominador al siendo 992. Entonces va a ser 3 veces la raíz quinta de 31 dividido por 992. Eso se pueden dividir esos números. O sea que si al 992 lo dividimos por 31, nos queda 32. Entonces eso ha sido la raíz quinta de un 32. Pues va a ser igual a 3 veces. Aquí podemos sacar el límite de la raíz de un cociente. Va a ser el límite de raíz quinta de 1, que es 1, partido por la raíz quinta de 32, que es 2. Entonces, nuestro límite vale 3 medios. Etcétera. Entonces, de esta manera se pueden solucionar todos los problemas que tenemos aquí. Los de infinito todavía no hay que hacer. ¿Ya? Todo el resto pueden hacerlo. Aquí límites de polinomios ya conocemos, pero no sabemos todavía el infinito. Pero esto sí. Y puede haber que haya algunos que sean que el denominador de 0. Aquí, por ejemplo, 3 menos 3, 0. Entonces no se puede usar el teorema. Aquí menos 1, entonces va a ser menos 1 cubo, va a ser menos 1, menos 1, menos 0. Entonces este no se puede hacer con la fórmula del límite de un cociente. Entonces volvemos a lo que estamos viendo. En los ejercicios B y D se ha usado la relación del límite de un cociente, porque el límite del denominador en C, o sea, el denominador de C, es diferente de 0. Pues siempre que sea diferente de 0 lo podemos hacer. Pero se puede hacer así y calcular suponiendo que sea distinto de 0. Ahora, si verificamos que es 0, entonces decimos este cálculo no se puede hacer. Ahora, aquí tenemos el límite de una función polinómica, técnicas para evaluar límites, que dice, ahora que sabemos que el límite de una función polinomial puede ser encontrado por sustitución directa, veremos algunas técnicas para reducir otros límites a esa misma forma. Esas técnicas se basan en el siguiente teorema. El teorema dice que, en resumen, dice que si dos funciones son idénticas en todas partes, menos en un punto, en el punto x igual c, dice entonces el límite de las dos funciones en x igual c debe ser el mismo. No el valor de la función, sino su límite. Entonces, esto se refiere a dos funciones que son iguales en todas partes. Menos en x igual c. Como son iguales en todas partes menos en un puntito, el límite también en ese puntito, el límite de la función va a ser igual al límite de la segunda función. O sea, aquí dice, en resumen, si dos funciones son idénticas en todas partes, menos en el punto x igual a c, entonces el límite de ambas en x igual a c debe ser el mismo, pero no el valor de la función, sino que su límite. Entonces, vale el siguiente reemplazo. Dice, sean C un número real y f de x igual g de x para todo x que sea distinto de c. Si el límite de g de x cuando x tiende a c existe, entonces el límite de
f de x cuando x se acerca a c es igual al límite de g de x cuando x se acerca a c. Utilizamos ¿cuándo usamos este teorema? El teorema del reemplazo se llama. O sea que reemplazamos para calcular el límite, lo que estamos haciendo es no calcular el límite de f de x, sino estamos calculando el límite de una función que es igualita a f de x, menos en x igual a c. Entonces, una vez que calculamos el límite de f de x, ya sabemos el límite de f de x. Entonces, este teorema se utiliza cuando tenemos problemas para calcular el límite de f de x, ¿no? Por alguna razón, entonces, nos buscamos una función que se llama la función de reemplazo para calcular el límite en ese punto donde estamos teniendo problemas. Por ejemplo, dice, para aplicar ese teorema, utilizamos los resultados del álgebra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos g de x, que es la función que es la función de reemplazo, que nos va a permitir calcular a qué valor se acerca f de x? ¿No? Entonces dice, establece que una expresión polinómica p de x se hace cero en x igual c. O sea que p de c es igual a 0, sí y solamente si x menos c es un factor de p de x. Y es el teorema del factor, ¿no? Entonces, si un polinomio p de x se hace 0 cuando x vale c, entonces necesariamente, si nosotros convertimos el polinomio en sus factores, uno de esos factores tiene que ser x menos c. ¿Por qué? Porque el polinomio se está haciendo 0 cuando x vale c. Y eso solamente es posible cuando uno de los factores es x menos c. Entonces aquí reemplazando x por c, tendríamos c menos c igual 0. Entonces para que p de c sea 0, esto tiene que estar pasando. Por ejemplo, dice para encontrar el límite de x al cubo menos 8 dividido por x menos 2, cuando x se acerca a 2. Aquí tenemos el problema de que el denominador se acerca a 0, porque se acerca a 2 menos 2, 0. Entonces no se puede usar el teorema del cociente. Pero además podemos ver aquí que también el numerador le pasa lo mismo. Va a ser 8, 2 al cubo, menos 8, que es 8 menos 8, 0. Entonces se aplica esto. Dice, tanto en el polinomio de arriba, vamos a tener un factor que es x menos 2. Como en el de abajo también, este ya es solamente x menos 2. Entonces seguro que uno de los factores de x al cubo menos 8 es x menos 2. ¿Por qué? Porque este polinomio se está haciendo 0 cuando x vale 2. Entonces va a ser x menos 2 por x cuadrada más 2x más 4. Entonces, ahora aquí aparece que tanto en el numerador como en el denominador hay ese factor x menos 2, que es el que se hace 0 cuando x se acerca a 2. Entonces podemos, siempre que x sea distinto de 2, podemos nosotros simplificarlos. Por ejemplo, si está bien cerquita de 2, si 2,001 menos 2 es 0,01. Y aquí también es lo mismo. 2,001 menos 2 sería 0,01. Entonces, el 0,01 lo podemos simplificar con el 0,01. Entonces, siempre que x sea distinto de 2, podemos simplificar y nos quedamos con que esta función es igual a x al cuadrado más 2x más 4. Es decir, lo que estamos demostrando y viendo aquí es que las dos funciones, esta función, x al cubo menos 2 al cubo partido por x menos 2,
y este polinomio, x cuadrado más 2x más 4, son iguales, idénticas en todas partes, excepto para x igual a 2, porque la primera no está dentro del subdominio, no está x igual a 2. ¿Vale? Y la segunda es un polinomio que el dominio del polinomio son todos los números reales. Entonces, en ese punto no son iguales, pero en cualquier otra parte son iguales. Entonces, el límite de este cociente, que no se puede calcular directamente, sería igual al límite de este polinomio. Entonces, la función de reemplazo es el polinomio. Nos reemplazamos ese cociente por ese polinomio. Y al polinomio le sacamos el límite. Entonces, sabemos que como las dos son iguales en todas partes, en el punto x igual a 2 también son iguales. O sea, no son iguales, sino que el límite va a ser igual. Porque aquí cuando x igual a 2 está, no existe. Lo cual se puede ver gráficamente. Si nosotros calculamos esta función, x al cubo menos 8 partido por x menos 2, en cualquier parte, y la dibujamos, vemos que tiene esta forma, y que aquí en x igual a 2 le falta un punto. Y si calculamos la gráfica de esta función, x al cuadrado más 2x más 4, vemos que tiene una forma. Si las superponemos, veríamos que son exactamente iguales, menos en ese punto. Porque en ese punto la función original no existe. En cambio, la función de reemplazo, que es un polinomio, sí existe en x igual a 2. Entonces, el límite de este cociente es igual a 2. ¿Por qué? Por la función, por el teorema de la función de reemplazo. Esta técnica de simplificación para evaluar límites se ilustra también en el siguiente ejemplo. Aquí queremos encontrar el límite de x al cuadrado menos x menos 6 partido por x más 2. Y queremos calcular el límite de la función cuando x se acerca a menos 2, porque esta función no está definida para x igual a menos 2. ¿No? Entonces, para calcular este límite, no podemos aplicar el teorema de un cociente, porque el límite del denominador es 0. Entonces tenemos que buscar, estamos obligados a buscar la función de reemplazo. ¿Ve? La sustitución directa no puede usarse para calcular el límite, ya que ambos, numerador y denominador, son 0 cuando x es igual a menos 2. Entonces, el límite cuando x se acerca a menos 2 del numerador se va a 0, el límite cuando x se acerca a menos 2 también es igual a 0. Entonces, el límite nos daría 0 partido por 0, lo cual se llama una indeterminación. Siempre que sucede eso, nosotros buscamos la función de reemplazo. ¿Y cómo se encuentra? Por el teorema del factor. Entonces, como el numerador se hace 0 cuando x es igual a 2, menos 2, seguro que un factor va a ser x más 2. Y en el denominador también va a ser x más 2. Si se tiene que x es distinto a menos 2, entonces podemos simplificar y nos queda que esto es igual a x menos 3. Entonces, para cualquier valor de x distinto de menos 2, esta función es igual a x menos 3. También entonces esta es la función de reemplazo, x menos 3 es la función de reemplazo de este cociente. Y son idénticas en todas partes, menos en x igual a menos 2.
aquí está la gráfica de las dos. La una, la de la derecha, x menos 3. Esa es una línea recta. Y esta otra es como una línea recta a la que le falta un punto. Entonces, ese es el cuento de la función de reemplazo. Y aquí hay 5 ejemplos para evaluarlo. Entonces, vamos a dejar 5 minutos para que cada uno haga la evaluación y diga los que quieran, el que quiera, me dice cuánto ha calculado para el ejercicio ejemplo A, ejemplo B, ejemplo C y ejemplo D. ¿Ya? Lo hacemos entonces en un instante y nos dejamos 5 minutos de tiempo.
Bien. ¿Alguien ha resuelto el primero? Número A. Límite cuando x se acerca a 5 de x al cuadrado menos 4x menos 5. Partido por x más 5. Aquí el límite del denominador no es 0. Entonces podemos usar el límite de un cociente y sería igual al límite cuando x tiende a 5. Vamos a poner aquí, miren. Entonces el límite de este cociente va a ser igual al límite del numerador, x al cuadrado menos 4x menos 5, dividido por el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Entonces cada uno es un polinomio. Entonces podemos anotar, va a ser arriba, el límite de un polinomio se calcula por sustitución directa, va a ser 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 5. Y abajo va a ser 5 más 5. Entonces eso lo podemos calcular con nuestra calculadora. Va a ser arriba, lo vemos, va a ser arriba 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 4 por 5 menos 5 dividido por 5 más 5 igual 0. ¿A qué valor se acerca este cociente cuando x se acerca a 5? Se acerca a 0. Entonces, si yo tuviera que dibujar esto, no sé cómo es este polinomio, pero sé que cuando yo esté cerquita del 5, el polinomio va a pasar así. Sí. Sé que cuando yo me acerque a 5, tanto por la izquierda como por la derecha, el polinomio, este cociente, se va a estar acercando a 5. No sé cómo es la gráfica, pero en esta parte tiene que ser así. Puede ser también de abajo arriba. Ese es el primero, A. B. Vamos a volver a compartir. Compartir pantalla con esto de aquí. Tenemos B, el límite cuando x tiende a 0. De x al cubo, x más 3. Al cuadrado menos 9 partido por x. Entonces dejamos de compartir y vemos lo que está pasando en mi cuaderno. Se ve entonces que aquí el numerador tiende a 0. Entonces no podemos calcular. Entonces esto sería 0, vamos a anotar así. 0 y arriba sería 3, sería 0 más 3, 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. Sería para 0 partido por 0. Esta expresión así se llama indeterminada. Quiere decir que hay nublado, una nube que no nos deja ver a qué valor se acerca. Entonces, para calcular ese límite, tenemos que buscar la función de reemplazo.
Entonces el numerador es un polinomio y el denominador también. Entonces en el numerador vamos a hacer este cuadrado, es el x al cuadrado, más el doble producto por 3, 6x, más 9, menos 9, partido por x. Igual, aquí todavía, si lo calculo, voy a dar 0 partido por 0, sigue dando. Porque siempre es la misma función que nos han dado. Entonces seguimos trabajando, aquí el 9 se va con el 9, nos queda igual al límite cuando x se acerca a 0. Arriba va a quedar x al cuadrado más 6x partido por x. Esto todavía va a 0 partido por 0. Entonces vamos a hacer límite cuando x tiende a 0. En el numerador vamos a poner x, factorizamos x, va a quedar x por x más 6 partido por x. Entonces, cuando x sea distinto de 0, podemos simplificar. Aquí dice cuando x está cerquita de 0, no dice cuando x es igual a 0. Entonces aquí podemos calcular igual al límite cuando x tiende a 0 de x más 6. Esta de aquí es la función de reemplazo. Entonces, como es un polinomio, simplemente 0 más 6 igual 6. Entonces, si yo, este cociente se acerca a 6, cuando x se acerca a 0, o sea que yo lo puedo dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando estemos acercándonos a 0, el polinomio va a pasar por aquí. ¿Sí? Se acerca a 6. Ese sería entonces el segundo ejemplo. Pero hay una cosa, aquí hay que ver que para dibujar bien, esto tiene que hacer lo siguiente. Esta función, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Entonces, aquí yo tengo que hacerle un huequito, ¿no? El dominio no es parte del 0, no es parte del dominio de esa función. Entonces, ahí esa función le falta un punto. Pero cuando está cerquita del 0, se acerca a 6. Tercero, vamos a hacer el tercero, vamos a compartir esta pantalla. C, x más 1, partido por x menos 2, límite de x más 1, partido por x menos 2, cuando x se acerca a 2. ¿Qué pasa con este? Aquí el numerador se acerca a 0. O sea que no podemos calcular el límite por sustituyendo x por 2, porque nos daría 3 partido por 0. Y 3 partido por 0 no es un número real, entonces este no existe. Siempre que nos dé una cantidad partida por 0, ese límite no existe.
¿Ya? El último de no compartir aquí. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 dividido por x al cuadrado menos 3x más 2. Aquí, si yo reemplazo aquí, me queda 1 menos 3 más 2. Esto va a dar 0. 3 menos 3 da 0, entonces el denominador da 0 y el numerador también da 0. Entonces tenemos que buscar la función de reemplazo cuando x se acerca a 1. Yo sé que cuando x se acerca a 1 el numerador da 0, entonces tiene un factor que es x menos 1. Para que cuando x se acerque a 1 sea 1 menos 1, 0. Y en el denominador también yo sé que tiene un factor que se acerca a 1, que es x menos 1. Para que cuando se acerque a 1 nos dé 1 menos 1, 0. Y el resto tenemos que ver que es, aquí es diferencia de cuadrados, entonces x más 1. Y aquí tenemos que ver, también va a ser x menos 1, x menos 2, ¿no? Así tendríamos menos 2x menos x va a dar menos 3x, y menos por menos va a dar más 2. Entonces, esta todavía va 0 partido por 0. Pero ahora yo puedo simplificar. Cuando x es distinto de 1, puedo simplificar y llego a que es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1 partido por x menos 2. Entonces aquí ya podemos calcular el límite del numerador, que va a ser 1 menos 1 partido por 1 menos 2, que es igual a 2 partido por menos 1, que es menos 2. Aquí no hemos pegado un compartir y nadie me ha hecho nada. Entonces ese sería x cuadrado partido por 3x, x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces aquí si nosotros calculamos el denominador va a dar 0 y el numerador 1 menos 1 también va a dar 0. Entonces del teorema del factor sabemos que este polinomio tiene uno de sus factores que va a ser x menos 1. ¿Por qué? Porque cuando x se acerca a 1 da 0. Es decir, cuando x es 1, da 0. Y el denominador le pasa lo mismo. Tiene que tener un factor que es x menos 1. Porque cuando x es 1 da 0 y da 0. Entonces podemos escribir así. Y el otro factor lo calculamos, dividiendo, como sea. Y cuando x es distinto de 1, podemos simplificar estos factores. Y va a quedar x más 1 partido por x menos 2. Esta de aquí es lo que llamamos la función de reemplazo. Y sabemos entonces de aquí, ¿qué pasa aquí cuando estemos cerquita de 1? Esto dice, de este cociente, tenemos lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, aquí abajo tenemos menos 1, menos 2, menos 3, abajo tenemos, arriba tenemos 1, abajo a la izquierda tenemos menos 1, menos 2. Entonces, esta función tiene su dominio, todos los reales, dominio de la función van a ser todos los reales menos
Aquí va a ser menos el 1 y menos el 2. Entonces, en 1, cuando estamos cerquita de 1, dice que el polinomio va a estar cerquita de menos 2. Entonces, va a ser algo así. Aquí no tiene un punto, porque el 1 no es parte del dominio. Pero, sin embargo, cuando esté cerquita, va a ser así. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla, mejor dicho. Entonces sería eso. Y la forma 0 partido por 0 no tiene significado. Decimos que es indeterminado, lo cual no quiere decir que no exista, ya que no podemos evaluar, no podemos saber a cuánto se acerca el límite. Siempre que al evaluar un límite encontramos esta forma, debemos recordar que hay que cambiar la fracción de manera que el nuevo denominador no se haga 0 en el límite. Y ejemplo quinto, evaluación del límite por racionalización del numerador. Cuando tenemos funciones irracionales, por ejemplo aquí, el límite cuando x se acerca a 0, de la raíz de x más 4 partido, menos 2 partido por x. Aquí el denominador es un polinomio, pero el numerador no es un polinomio, o sea que no podemos aplicar aquí el teorema del factor, y sin embargo necesitamos nosotros encontrar la función de reemplazo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por sustitución directa obtenemos la forma indeterminada, ya que el numerador va a dar 0 y el denominador también. Entonces hacemos lo siguiente. Podemos cambiar la forma de la fracción, dice, tenemos que cambiar siempre que nos encontramos con esta forma indeterminada, debemos recordar que hay que cambiar la fracción de modo que el nuevo denominador no se haga 0 en el límite. Entonces, a nuestra función le vamos a multiplicar y dividir por la conjugada de la raíz de x más 4 menos 2. Entonces la vamos a amplificar por raíz de x más 4 más 2. En el numerador y en el denominador. Entonces en el numerador va a ser suma por diferencia. Va a ser la primera al cuadrado, que va a dar x más 4, menos la segunda al cuadrado, que va a dar 4. Y en el denominador va a ser x por raíz más 2. ¿Sí? Esta denominador la dejamos tal cual, no hay para qué la multipliquemos. En el numerador va a quedar x más 4 menos 4, se simplifica y queda x. Entonces va a ser x partido por x multiplicado por la raíz de x más 4 más 2. Entonces nosotros, cuando x sea distinto de 0, podemos simplificar el numerador con el denominador y nos queda 1 partido por la raíz de x más 4 más 2. Esta de aquí es la función de reemplazo. Cuidado que estas son iguales, pero solamente cuando x es distinto de 0. Porque cuando x es igual a 0, esta va a dar 0 partido por 0, y esta va a dar un valor, va a dar un cuarto. Entonces, podemos cambiar, para calcular el límite de esta expresión, lo calculamos igual al límite de esta nueva fracción, que es la función de reemplazo. Entonces aquí ya podemos calcular nosotros el límite del numerador, que es 1, partido por el límite del denominador, que va a ser el límite de la raíz de x más 4, que va a ser 0 más 4, que es raíz de 4, que es 2, más 2. Entonces va a ser el límite de la constante, igual a la constante, va a ser 2 más 2, 4. Entonces, el límite de esta función, cuando x se acerca a 0, la función se acerca a un cuarto. ¿Está bien? Entonces, sabemos que cuando se trata de funciones irracionales, hay que multiplicar por el factor conjugado.
No hay teorema del factor, pero multiplicamos por el factor conjugado de lo irracional. Si la raíz menos 2, lo multiplicamos por raíz más 2. Multiplicamos y dividimos. ¿Por qué multiplicamos y dividimos? Porque no podemos variar el valor que tiene esa expresión. Entonces tenemos que, la multiplicamos por 1, tenemos que multiplicarla, o sea, si la multiplicamos, la tenemos que multiplicar por el número 1. Porque si yo tenía 5, 5 por 1 sigue siendo 5. Si tenía 9 y lo multiplico por 1, va a ser 9 por 1. Entonces, si lo multiplicamos por raíz más 2, tenemos que multiplicar, tenemos que dividir también por raíz más 2. ¿Por qué? Porque va a dar entonces raíz más 2 partido por raíz más 2, va a dar 1. Entonces va a ser esto por 1. Y esto es la función original. Entonces, tenemos que multiplicar y dividir por el mismo factor conjugado. Conste que no es aquí más y aquí menos. No, las dos son más para que esto valga 1. La tabla nuestra que sigue refuerza la conclusión. Aquí hay un experimento para calcular el valor de esta función. Cortamos cerquita de 0. Y 0 no pertenece al dominio, pero si nosotros nos acercamos por la izquierda, 0,25 menos 0,1 menos 0,01 menos 1 milésimo, y le calculamos el valor de la función, va a dar 0,2540, 0,2516, 0,2502, 0,25002. Entonces se está acercando a 0,25, que es un cuarto. Y por el otro lado, por la derecha, acercamos al 0 desde 0,25, 0,1, 0,01, 0,001 y calculamos el valor de la función. Se ve también que los valores que va tomando la función son 24,85, 24,98, 24,998, también es 0,25. Por la izquierda y por la derecha se acerca a 0,25. Y 0,25 es un cuarto. O sea que ¿a qué valor se acerca esta función? Cuando x se acerca a 0, se acerca a un cuarto, que es lo que habíamos sacado aquí. Ya, o sea que no es un truco de álgebra que hacemos nosotros, sino que de verdad la función, aunque no hiciéramos ningún reemplazo, si hacemos el experimento y nos acercamos más y más y más y más, se acercaría por ambos lados a 0,25. Y nosotros sabemos que 0,25 es un cuarto. ¿Ya? Entonces eso, dice la tabla que sigue, refuerza nuestra conclusión, quiere decir que siempre podemos hacer así. Siempre que tengamos una función irracional, multiplicamos y dividimos por el factor conjugado. Si raíz menos, pues raíz más. ¿Ya? Arriba y abajo. Límites laterales. Entonces, vamos a ver, ahora hace rato que no vemos esto de aquí. Hemos visto, también hemos calculado esas cosas. Y dice, en los ejercicios B y D se ha usado la relación del límite de un cociente, porque el valor del denominador en C, el denominador de C es diferente de C. En ese caso, cuando el denominador es igual a 0, ya no se puede calcular utilizando el teorema 4, porque ya no es el límite del cociente, porque el límite del denominador da 0. Entonces, cuando tengamos que el denominador da 0, pero el numerador también de 0, entonces utilizamos el teorema de reemplazo que dice que si dos funciones f y g son iguales, en todas partes menos
probablemente en x igual a c, y el límite de g de x, cuando x se acerca a c, existe, entonces el límite de f de x va a ser igual al límite de g de x, en x igual a c. Y esto se llama entonces el teorema del reemplazo. Reemplazamos la función f de x, cuyo límite no podemos calcular porque nos da indeterminado. Entonces la reemplazamos por g de x, donde g de x es la función de reemplazo, y que se busca de una manera especial que ya hemos aprendido. Entonces, esta propiedad se usa cuando existen problemas para calcular el límite de f de x. En ese caso se busca g de x y se calcula el límite de g de x. Cuando se trata de una función racional, se busca la función de reemplazo, se busca utilizando el teorema del factor. Aquí da un ejemplo distinto a lo que hemos visto. Dice el límite de f de x cuando x se acerca a menos 2. F de x es esto. Va a dar x cuadrado menos x menos 6 partido por x cuadrado más 7x más 10. Y se ve el numerador da, si reemplazamos aquí, ¿no? Porque si es un polinomio, su límite sería reemplazando, sería menos 2 al cuadrado, menos 2, menos 6. Y si sumamos esto, va a ser 4 más 2, 6 menos 6, 6. Y en el denominador pasa lo mismo. Si nosotros calculamos como es un polinomio, su límite se calcula por sustitución directa, pues va a ser menos 2 al cuadrado, más 7 por menos 2, más 10. Aquí pues va a ser menos 14 más 4. ¿No? 4 menos 14 más 10 va a ser más 14 menos 14, 0. Entonces va a dar indeterminado. Eso quiere decir, como dan los dos 0, quiere decir que los dos tienen un factor que va a ser x más 2. Entonces hacemos f de x igual a este cociente igual a x más 2 partido por x más 2. Y aquí arriba nos saldría por x menos 3. Y abajo nos saldría por x más 5. Entonces, para lo que nosotros queremos, calculamos la simplificación de esa función en x menos 3 partido por x más 5, que simplificando el factor x más 2, estas dos expresiones son iguales siempre que x sea distinto de menos 2, porque cuando x vale menos 2, no se puede simplificar. Y ya, entonces, para calcular el límite, esta de aquí ya es g de x, la función de reemplazo. Entonces, el límite de f de x se calcula como el límite de g de x. Va a ser el límite de x menos 3 partido de x más 5, va a ser simplemente menos 2 menos 3 partido por menos 3 más 5, menos 2 más 5. Y eso es menos 5 tercios. Cuando se trata de funciones infracionales, se busca multiplicando el numerador y el denominador por el factor conjugado. Aquí hay otro ejemplo. Límite cuando x se acerca a menos 3 de f de x. Entonces aquí va a dar menos 3, va a dar 25, raíz de 25, 5, 5 menos 5, 0. Y abajo va a dar menos 3, 9 por 2, 18, menos 3 va a dar 15. Y aquí va a dar menos 15. 15 menos 15, 0. O sea que da 0 partido por 0. Entonces tenemos que buscar la función de reemplazo, pero en este caso vamos a multiplicar numerador y denominador por el factor conjugado. Esto es 5 menos la raíz. Multiplicamos y dividimos por 5 más la raíz. ¿De acuerdo? Y aquí entonces, en el numerador, que es 5 menos raíz por 5 más raíz, va a ser el primero al cuadrado, que es 25, menos el segundo al cuadrado, que es el cuadrado de la raíz.
que va a ser 28 más 5. Entonces, de esa manera, el numerador va a dar 25 menos 28 menos x. O sea que va a dar menos 3 menos x. Si sacamos el signo menos delante, va a ser menos x más 3. Y abajo del denominador, el polinomio tiene que contener, para que se haga 0, tiene que contener x más 3. Entonces va a ser x más 3 por 2x menos 1. Y por la raíz de 5 más la raíz de 28 más x. Entonces, nos queda así, nos queda así. Entonces aquí podemos simplificar x más 3 cuando x es distinto de menos 3. Entonces va a ser, para cuando x es distinto de menos 3, va a ser menos 1 partido por 2x menos 1 por 5 más la raíz. Simplificando este factor. Y entonces el límite de f de x, cuando x se acerca a menos 3, va a ser igual al límite de g de x, que es este de aquí. Y este lo calculamos directamente abajo, como arriba, como 1, menos 1, y abajo tenemos, calculamos el límite del producto, que va a ser el límite del primer factor, que va a ser menos 3 por menos 2 va a ser menos 6, menos 1 va a ser menos 7, este da raíz de menos 3, va a dar 25, 5 más 5, o sea que va a dar menos 7, y esto va a quedar 5 más 5, 10. Va a quedar menos 70, menos 1 partido por menos 70, que es un 70avo. Entonces va así. Tarea número 13, esta para que me la hagan para mañana. Resolver los siguientes ejemplos de límites, ejercicios de límites del cuadernillo del práctico. Número 2, ejercicios, aquí están. 1 a 6, 7, 8, 9, están aquí. 1 a 6, 1 a 6, aquí. Con preguntas teóricas. Después dice el 7, el 8, el 9, el 10. El 7, el 8, el 9 y el 10. Dice eso, dice, a ver, el 11, 12 y 14, solamente de A a B. Y de aquí el 10 dice, solo para las condiciones A y para las B. Solamente la gráfica, no expresiones algebraicas. Antes tienen que leer esto. A ver si lo hacen entonces. Sería tarea número 3. Muy bien, entonces quedamos aquí y nos vemos mañana. Es de esperar que hayan aprovechado bien. Vamos a hacer la lista de la galería y vamos a cambiar mi cámara por la cámara que me muestra a mí. Muy bien, jóvenes. Por favor, mañana temprano y hagan los ejercicios. Tienen que hacer los ejercicios, si no, no van a pasar. Hoy día no hizo nadie ni un solo ejercicio, ni siquiera para decir estoy vivo. Aparecen unas tarjetas que dice Yankee Ramos, Tamara Zambró, Nayeli Arteaga, Burgos Araúz, Claudia Olivera, Sebastián Alcán, Heber Rubí y Ana Karen Arín. Pero no sé quiénes son, ni siquiera si existen, si están durmiendo detrás. A ver, destapen un ratito. Duerme. Sebastián Alejandro ya está.
no se había levantado todavía. Tengo que lavarse a las 7 de la mañana. Tamara Zambrana está, pero estaba bostezando, creo. ¿Sí? No. Eber Rubí, Bianque Ramos, Nayeli Ortega, Sebastián Parada. Mira. El resto, Claudia Olivera, Ana Karen, Nayeli. Ok. Ahí Ana Karen también está todo un sueño. Nayeli. Daniel Facundo. Muy bien. Nos vemos mañana tempranito, 7:30. Estudien. Hagan los ejercicios. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, todo el mundo.